Capítulo 23. Jesús sana a los enfermos. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16, 17. En un capítulo anterior hemos estudiado las palabras del profeta Isaías. Si todavía tienes alguna duda sobre la interpretación que se ha dado, le recordamos lo que el Espíritu Santo hizo: escribir al evangelista San Mateo. Se dice expresamente acerca de todos los enfermos que Jesús curó, que para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, fue porque Jesús había tomado sobre él nuestras enfermedades, que podía y debía sanarlas. Si no lo hubiera hecho así, una parte de su obra de redención habría quedado impotente e infructuosa. Este texto de la palabra de Dios generalmente no se entiende de esta manera. Es la opinión general aceptada de las curaciones milagrosas realizadas por el Señor Jesús y deben considerarse solo como la prueba de su misericordia o como el símbolo de las gracias espirituales. No se consideran una consecuencia necesaria de la redención, aunque eso es lo que declara la Biblia. El cuerpo y el alma han sido creados para servir juntos como morada de Dios. La condición enfermiza del cuerpo es, al igual que la del alma, consecuencia del pecado, y eso es lo que Jesús vino a soportar, a redimir y a conquistar. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, no fue en el carácter del Hijo de Dios que curó a los enfermos, sino como el mediador que había tomado sobre sí y soportado la enfermedad. Esto nos permite comprender por qué Jesús dedicó tanto tiempo a su obra de curación y por qué también los evangelistas hablan de ello de manera tan detallada. Lea, por ejemplo, lo que Mateo dice al respecto. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda debilidad corporal en el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria. Y le traían todos los enfermos que padecían diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y los sanó. Mateo 4, 23 al 24. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda debilidad en el pueblo. Luego, llamando a sus 12 discípulos, le dio poder contra los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda debilidad. Cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntarle a Jesús si él era el Mesías para probárselo, él les respondió: Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos se levantan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Después de la sanidad de la mano seca y la oposición de los fariseos que buscaban destruirlo, leemos que le seguían grandes multitudes y los sanaba a todos. Cuando más tarde la multitud lo siguió hasta un lugar desierto, se dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Más adelante enviaron a toda la región de alrededor y le trajeron a los enfermos y le rogaban que solo pudiera tocar el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban perfectamente sanos. Los arrojaron a los pies de Jesús y los sanó. Y añade Mateo, de tal manera que la multitud se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y finalmente, cuando llegó a los términos de Judea, al otro lado del Jordán, le siguió una gran multitud y allí lo sanó. Cuando añadimos a tantos textos, aquellos que nos relatan detalladamente las sanidades realizadas por Jesús, debemos preguntarnos si estas curaciones nos dan solo la prueba de su poder durante su vida aquí en la tierra, o si son más bien la prueba de su poder, resultado indudable y continuo de su obra de misericordia y de amor. La manifestación de su poder redentor que libera el alma y el cuerpo del dominio del pecado. Sí, ese era en verdad el propósito mismo de Dios. Entonces, si Jesús llevó nuestras enfermedades como parte integral de la redención, si sanó a los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, y si su corazón salvador está siempre lleno de misericordia y amor, nosotros podemos creer con certeza que, hasta el día de hoy, es la voluntad de Jesús sanar a los enfermos en respuesta a la oración de fe.